A mí me gusta hablar del método Kumon como uno de los métodos alternativos, o mejor dicho, complementarios a la escuela, porque no compite con la escuela, sino complementa a la misma, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que contando con uno de los principales coordinadores, directores en este caso de Kumon en España, quien nos va a aportar en un formato, digamos, de coloquio más bien que de una ponencia, ¿no? ¿Qué es esto del método Kumon, ¿no? Y conocer de primera mano, pues, las principales características del mismo, ¿no? También, bueno, deciros que, por supuesto, podréis ver esta Open Class después, grabada. También, bueno, pues formará parte del contenido de una asignatura de didáctica general del grado. Y, bueno, nuestra intención es que se conozca, bueno, pues algunas de las cuestiones que más afectan a la didáctica, ¿no? En este caso, el método Kumon. Antonio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola a todos. Y bueno, antes que nada, a mí me gustaría que nos contases un poco cómo surge, ¿no?, el método Kumon, ¿no? O por qué Kumon, por qué se llama Kumon, ¿no? Lo primero que tenemos que explicar es que Kumon era una persona. De hecho, podéis ver en la fotografía a la izquierda, ¿no? Veis a un señor mayor con un hombre más joven. El señor mayor era Toru Kumon, que fue el fundador del método. Y a la derecha está su hijo, Takeshi Kumon. Esta foto es del principio de los 90 y tenemos que imaginarnos esta misma pareja a mediados de los años 50, cuando Takeshi era un niño y un día vuelve del colegio con un examen de matemáticas y volvió con el examen de matemáticas con las notas pero arrugado en el bolsillo. Te puedes imaginar, bueno, que sus notas no habían sido especialmente buenas, no había suspendido, pero sí que había sacado peores notas de las que él estaba habituado. Bueno, que estuviese arrugado ya te indica, ¿no?, que no estaba muy motivado, ¿no? No había vuelto muy motivado del colegio. Entonces, la madre de Takeshi, la mujer de Toru Kumon, le pidió a Toru que le ayudara, porque Toru Kumon era profesor de matemáticas en secundaria y Takeshi estaba en primaria. Entonces, Toru Kumon empezó a preparar unas hojas de ejercicios todos los días para que ayudaran a su hijo. Y eso es lo que veis en la parte derecha de la fotografía de la derecha. Esos son los ejercicios que él preparaba todas las noches. Y empezamos a plantear ahí tres cosas importantes, ¿no? La primera de ellas es que, como veis, es un trabajo que se hace en casa. Básicamente, Kumon es un trabajo para hacer en casa. O sea, que la familia tiene aquí un papel importante, la implicación de la familia, ¿no? Exactamente. La segunda cosa importante es que la mujer, la madre de Takeshi, le pidió que ayudara a su hijo, pero también le pidió que no tuviera que explicarle demasiadas cosas. Es decir, porque había más hijos en casa y quería que también los atendiera. Entonces, el plan era que después de las cenas, el chico, Takeshi, se ponía a hacer ejercicios, pero que no tuviera que estar el padre encima de él, porque tenía otros hijos a los que atender y cuidar y jugar con ellos. Entonces, aquí aparece la segunda característica. Es un material para hacer en casa, pero para hacer solo, para ser capaz. Después hablaremos del autoaprendizaje, ¿no?, la palabra que titula esta charla. Aquí ya aparece el primer elemento, ¿no? Es un material que el Toru Kumon preparaba para que su hijo pudiera hacerlo solo. O sea, empezamos a hablar un poco de autodidactismo, ¿no? Que el alumno aprenda a aprender por sí mismo, no necesariamente explicándole a alguien, ¿no? Exactamente, porque hay el tercer elemento que te comentaba, que también es importante, que ya nace en este núcleo, cuando el padre le empieza a preparar un material a su hijo. Y es que él, como profesor de matemáticas, dijo, bueno, voy a ayudarle, pero ayudarle a volver a sacar 10 en clase no me parece tan interesante. Lo que voy a intentar es que mi hijo, que es un chico brillante, porque está desmotivado en el colegio, voy a intentar que sea capaz de hacer contenidos que ahora no pueden imaginar. Como él era profesor de secundaria, se planteó, ¿mi hijo es capaz? ¿Puede ser mi hijo capaz de hacer contenidos de secundaria estando en primaria? Y aquí aparece el tercer elemento de Kumon. Es decir, vamos a trabajar el autoaprendizaje porque en algún momento vamos a intentar que el alumno, desarrollando al máximo su potencial, sea capaz de trabajar contenidos que todavía no ha visto en el colegio. Y son los tres elementos que ya aparecen en ese momento en casa, en el que un padre realiza unos ejercicios todas las noches para su hijo. O sea, que es algo que Toru Kumon, por lo que me estás diciendo, personalizó para su hijo, ¿no? Y lo adaptó un poco a su propia forma de aprender, ¿no? Exactamente. Y Kumon, digamos que, según lo que hemos comentado antes de empezar, es una organización que tiene, digamos, una presencia mundial, ¿no? Decías, en los 5 continentes, ¿no? Sí, estamos en más de 50 países. Kumon, desde aquel núcleo familiar, se ha expandido por todo el mundo. El año pasado cumplimos 60 años y ahora estamos en más de 50 países en todo el mundo. ¿Veis el mapa? Tenemos ¿cuántos alumnos hay ahora? Pues tenemos más de 4 millones de alumnos en todo el mundo. Pero esto a veces, claro, puede impresionar, ¿no? Estas cifras grandes siempre impresionan. Pero me parece que lo más interesante de todo esto es que en todos estos países, en el caso de las matemáticas, estamos utilizando el mismo material. Es decir, en Estados Unidos, en Singapur, en Japón, en Corea, en Brasil, aquí en España, en Alemania, en Reino Unido, etc. En todos utilizamos el mismo material. Esto significa que no solo estamos utilizando el material
en países distintos, con culturas distintas, sino también con sistemas educativos distintos. Y en todos ellos el material funciona. Por supuesto, hay algunas variaciones porque en matemáticas no todo el mundo tiene, no todos escribimos las operaciones de la misma manera. La división, por ejemplo, ¿no? Que es distinto, pero las operaciones son exactamente las mismas. Y esto sí que me parece llamativo, ¿no? Que podamos aplicar ese material a tantos países con sistemas educativos distintos. O sea, 4 millones, más de 4 millones, ¿no?, de alumnos, supongo que permitirá tener un amplio campo de estudio y de investigación, claro, sobre el propio método, ¿no? Claro. En España, básicamente, ¿desde qué año está Kumon? Kumon llegó a España en el año 92. Ahora tenemos más de 230 alumnos en 230 centros en toda España, en torno a 22.000 alumnos. Entonces me quedo con la idea de personalización, ¿no? O sea, me quedo con una primera idea que es que, bueno, está personalizado, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretende con Kumon? ¿Qué es lo que se presenta con el...? Sí, os he puesto en la diapositiva lo que nosotros llamamos la misión, que es como el gran objetivo de Kumon. Lo dice, ¿no? Está la versión en inglés, pero también en castellano: formar personas responsables y competentes, descubriendo el potencial de cada individuo y desarrollando al máximo su capacidad para así contribuir a la sociedad. Y os lo he traído porque a veces todas las grandes multinacionales tienen este tipo de frases y eso, como grandes objetivos, pero si lo analizamos con un poco de detalle, realmente define lo que intenta hacer Kumon. Formar personas responsables y competentes, descubriendo el potencial de cada individuo. Es decir, entender que cada persona tiene un potencial y que hay que descubrirlo, hay que sacarlo, hay que ver cómo es, porque va a ser distinto en cada una de las personas. Y después, como objetivo, desarrollarlo al máximo, desarrollar al máximo la capacidad de todas las personas, para que estas personas en el futuro puedan contribuir a la sociedad. Puede parecer muy abstracto, ¿no? Pero si leéis el preámbulo de la Ley de Educación actual en España... La 11, ¿no? Exactamente. El preámbulo dice algo parecido. Entender la educación como aquello que va a permitir que las personas puedan desarrollar sus capacidades y de esta manera vivir en sociedad en el futuro. Todos los sistemas educativos han buscado eso, ¿no? Desde la reforma del siglo XIX. Y Kumon al final es una empresa de educación, que lo que busca es que sus alumnos desarrollen al máximo su capacidad para poder no solo encontrar empleo en el futuro, sino desarrollarse en un mundo en el que va a ser cambiante, en el que van a tener que aprender cosas nuevas, en el que va a tenerse que adaptar a situaciones diversas. Entonces, básicamente, en un centro Kumon, normalmente que son clases magistrales o son... cuéntanos un poco, ¿es algo que la profesora explica o cómo lo planteáis? No, fíjate, después os voy a enseñar una foto de un centro Kumon para que veáis cómo físicamente se distribuye, pero nosotros ni siquiera hablamos de profesor, fíjate, hablamos de orientador o de orientadora. Y ya el nombre te indica un poco lo que hace, ¿no? Kumon lo que intenta es acompañar al alumno en su aprendizaje, acompañar al alumno en un aprendizaje que tiene que ser autodidacta, es decir, que tiene que aprender solo, que tiene que tener las herramientas para poder llegar a aprender solo, y el profesor, en este caso orientador, lo que va a hacer es acompañar ese aprendizaje. Curioso, porque ahora enlazo yo un poco con el grado, ¿no?, de maestro, ¿no?, de educación infantil o educación primaria. Una de las asignaturas, concretamente didáctica general, una de las cuestiones que abordamos es la raíz etimológica, ¿no?, del verbo educar, ¿no?, o incluso de la palabra pedagogía, paidós, niño, hago, again, conducir, guiar, conducir, es lo que tú estás diciendo, ¿no? También, bueno, si partimos de la raíz etimológica, ¿no?, de educación, ¿no?, tiene una doble acepción, educere o exducere, ¿no?, sacar de dentro hacia afuera, es decir, algo que ya está en el niño, ¿no? Que es básicamente lo que me estás comentando, es decir, estáis haciendo una aproximación al niño, ¿no? No como una tabula rasa que hay que escribir, o no como un vaso vacío que hay que llenar, sino como alguien que ya tiene la potencialidad dentro de sí mismo, ¿no? Lo cual, bueno, pues enlaza un poco con otras ideas, ¿no? Como pues la zona de desarrollo próximo, ¿no?, de Vygotsky, ¿no? Y sí, eso me recuerda un poco a ese término, ¿no?, educere, ¿no? Sí, para nosotros vendría a ver esta definición, esta segunda definición que has dado, ¿no?, es sacar. O sea, nosotros no somos personas que volcamos conocimiento en el niño, una clase magistral, ¿no? Nosotros tenemos un conocimiento, se lo traspasamos al niño, sino entendemos que lo importante es que el niño, en su proceso de aprendizaje, saque de dentro ese conocimiento y ese aprendizaje. Me gustaría te he traído un ejemplo más sencillo para que todos lo podamos ver, porque... ¿Te refieres de cómo se hace, ¿no?, esa personalización, ¿no? Exactamente. ¿Te refieres a esto, no? Exactamente. Mira, os he traído un ejercicio muy sencillo. Si veis, esto es una hoja de ejercicios de Kumon, y si veis que el enunciado, lo pone en inglés, pero lo que pone es que el niño tiene que encontrar el número 99 y hacer un círculo.
Y tenemos que imaginar a un niño de 3 años haciendo esto. Claro, encontrar el 99 lo puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Podemos pensar que una de ellas sería identificar el número. Es decir, él conoce el 99, el niño o la niña, y lo que hace es ir directamente al 99 porque reconoce ese número. Esa es una manera. Otra manera podría ser contar desde el 71, por ejemplo, ¿no? 71, 72, 73, hasta que llegara al 99. Otra manera sería contar desde el 91, por ejemplo, ¿no? Conoce hasta el 91, 91, 92, ¿no? Porque se ha fijado que hay 9 en la decena. Otra manera sería fijarse en el 9, pero esta vez en la unidad, y hacerlo desde el 79, 79, 89, 99. Otra manera, se me ocurre, podría hacerlo contando desde el 100, del 100 hacia atrás, 100, 99. Cualquiera de estas maneras, el resultado final es correcto. El niño o la niña podría encontrar el 99, pero las maneras de encontrar el 99 a nosotros nos van a dar mucha información. Y esto es lo realmente importante. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Simplemente le estamos pidiendo que reconozca el 99. Evidentemente, es distinto reconocer el número y encontrar el 99 y reconocerlo y buscar ese número que tú ya conoces. Eso es distinto a encontrar el 99 a través de la secuencia numérica. Una cosa es conocer los números como una canción, ¿no? Son 71, 72, 73, etc. Y otra cosa es reconocer el número, ¿no? Son dos momentos distintos. Otra cosa todavía más distinta, que es todavía más interesante, es cuando se hace hacia atrás, desde el 100 hacia el 99. Porque es que la gente cuando se aprende el abecedario hacia adelante, es muy complicado después decirlo hacia atrás, ¿no? Pues sí, ¿no? Tiene un matiz, ¿no? A, B, C, D. Z, Y... ¿Ves? Cuesta un poquito más, ¿no? Ya no soy capaz de claro. seguir. Pues este niño que lo hace desde el 100 hacia atrás también nos está dando información. Bien, un niño, cualquier niño de 3 años, nos vamos a encontrar niños diferentes que lo van a hacer de una manera distinta. Y esta es la manera que nosotros buscamos. Y es el aprendizaje que nosotros sacamos de los alumnos. O sea que estamos hablando de algo totalmente personalizado, ¿no? Por supuesto. Y enlaza mucho también con otra temática que se trabaja mucho en los grados de maestro en educación infantil y primaria, que es la educación personalizada. De hecho, hay una de las asignaturas que se titula así, educación personalizada. Y eso es algo que también, bueno, pues recogemos en otras asignaturas, como por ejemplo didáctica general y otras más, ¿no? Es decir, estáis propiciando, bueno, pues una personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que al fin y al cabo, pues personalizar es adaptar la respuesta a la persona, es decir, dar una respuesta educativa acomodada a cada individuo, según su naturaleza, según sus características personales, ¿no? Por tanto, lo primero que hacéis, por lo que veo, es pensar en la persona que vamos a educar y, según su singularidad, según sus características, ¿no? Pues ir, bueno, pues adaptándolo, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, todas las dimensiones, entiendo, la dimensión afectiva, la dimensión intelectiva, claro, la dimensión volitiva también, ¿no? Y todo lo que me has comentado antes también de cómo un niño es capaz de hacer de distintas formas una tarea concreta, también me recuerda mucho a, bueno, pues a teorías como la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel o la teoría constructivista, ¿no? De Vygotsky, Luria, Leontief, Piaget, ¿no? Que básicamente lo que estamos hablando es de partir de los conocimientos previos del alumno, ¿no? Y tirando de esos conocimientos ir construyendo los demás, ¿no? De manera que sean un andamiaje sobre el cual, digamos, fomentar ulteriores conocimientos, destrezas y actitudes, ¿no? Es decir, que veo que aquí estamos hablando de construir la base, ¿no? Primero, para que después el alumno sea autodidacta, ¿no? Claro, en el ejemplo que os ponía de esa página que había que encontrar el 99, el avance posterior del alumno va a ser muy distinto si lo que tenemos es un alumno que llega al 99 a través de la secuencia numérica, contando desde el 71, va a ser muy distinto si el alumno ya está reconociendo el 99. Si al alumno que cuenta, que necesita contar desde el 71, le pido lo mismo que al alumno que es capaz de llegar directamente al 99, se va a producir una incomodidad por parte del alumno, porque quizá voy a ser demasiado exigente con él. Y al contrario, el alumno que identifica rápidamente el 99, si le pido que cuente desde el principio todos los números, también se va a sentir incómodo. Y nosotros personalizar es esto, es que nos vamos a adaptar a la capacidad de aprendizaje y al potencial que tiene cada uno de estos chicos. Insisto, no es que esté bien o mal, es que cada uno trabaja de una manera distinta. De hecho, una de las cuestiones, cuando hablamos de las dimensiones de la persona, ¿no? La dimensión corporal, ¿no? Veo que, bueno, en los materiales que me has estado enseñando antes, que hay materiales enfocados precisamente en fomentar la psicomotricidad fina, ¿no? Sí. La dimensión intelectiva, obviamente, pues se trabaja con este tipo de métodos. La dimensión afectiva, me dices que, bueno, pues que estamos pensando en un método que se trabaja intrafamiliarmente, dentro de la familia. Entiendo que el componente afectivo también ahí tiene, y por supuesto la dimensión volitiva, ¿no? Es decir, la capacidad de ponerse a hacer algo aunque no nos toque, claro, o no tengamos mucha ganas, ¿no? Es decir,
metiendo esa idea en los niños, ¿no? En su esquema conceptual, que realmente, bueno, pues tengan esa resiliencia, esa capacidad de levantarse ante a lo mejor una mala nota, ¿no? Es decir, que se pueda, digamos, poner todo eso junto, ¿no? Claro. Os he querido traer también para que conozcáis a alguno de nuestros alumnos, también para personalizar a los alumnos que tenemos, ¿no? Os quiero presentar a un chico de la India. Como están en más de 50 países, también estamos en la India. Este chico es un alumno de quinto de primaria, es decir, tiene unos 10 años, y es lo que nosotros llamamos concluyente. Es un chico que acabó todo nuestro material. Claro, si yo os digo que es concluyente, pues probablemente no tengáis idea de lo que es, qué significa esto, ¿no? Entonces también os he traído las últimas hojas que hizo este chico. Un chico que tenía 10 años, no lo olvidemos. Esto es el final del nivel O de matemáticas, que es el último nivel que tenemos. ¿Esto es qué? ¿Diferenciales? Sí, ecuaciones diferenciales. ¿No? Sí. Bueno. Esto es un contenido de segundo de bachillerato, de matemáticas, quizá un primero de carrera técnica, y lo hizo un chico de 10 años. Uno podría pensar porque es indio, ¿no? La India tiene mucha capacidad de matemáticas. Sí. Entonces os he traído otro caso, para que sigamos reflexionando sobre esto. Esta es una chica de Filipinas. Es una niña que en la foto tenía 3 años y medio, y hizo el test de diagnóstico. El test de diagnóstico es el test que hacemos el primer día para conocer tanto su nivel académico, qué cosas sabe hacer, como todo el resto de cosas que hablábamos, ¿no? Su motivación, su capacidad de aprendizaje, etc., ¿no? Bueno, este día, cuando hizo este test con 3 años y medio, la niña mostró que sabía contar más allá de 100. ¿Con 3 años? Con 3 años. Bueno. Que es algo impresionante, ¿no? No sé si conocéis chicos de 3 años, cuando salgáis podéis intentar a ver si saben contar más allá de 100. ¿Por qué sabía contar más allá de 100? No lo sabemos. ¿Alguien se lo enseñó? ¿La niña lo aprendió por sí misma? No lo sabemos. Había otra cosa interesante, y era que mientras ella iba contando, incluso cuando se paraba, imagínate que se perdía en el número 60, era capaz de volver. Es decir, no solo sabía la secuencia numérica como una canción, sino era capaz de irse y volver, perder la atención por alguna razón, por un ruido, lo que fuera, y volver otra vez a los números. Esto es muy, muy, muy interesante. Esto con 3 años y medio. ¿Eso es una prueba que hacéis al principio? Una prueba, sí, una prueba de diagnóstico, ¿no? Exactamente, una prueba de nivel, ¿no? Ya digo, no solo conocer, no solo nos interesaba saber que esta niña cuenta hasta 100, también nos interesaba saber que era capaz de volver al número 60, nos interesaba saber que estaba muy motivada, que quería aprender, que estaba loca por aprender. Bueno, esto con 3 años y medio. Bueno, pues unos años después, 3 años y 6 meses después, 3 años y medio después, es decir, cuando a punto de cumplir los 7 años, esta niña, que veis en la foto contentísima, había acabado ese nivel de matemáticas que te había enseñado, ¿no? Las ecuaciones diferenciales. Con 7 años, no solo eso, sino también había acabado el material de lectura. Nosotros tenemos material de lectura en diferentes lenguas, también en castellano, que para que os hagas una idea, esto significa acabar leyendo a Rousseau. Hacer una lectura crítica de Rousseau, es decir, ser capaz de entenderlo, de compararlo con otros escritos, etc. Sí, porque básicamente lo que hacéis con esa prueba de diagnóstico es determinar cuál es el punto de partida adecuado dentro de todo los materiales o los niveles que comprende el método Kumon, ¿verdad? Exactamente. Y supongo, bueno, por lo que me estás comentando también, o sea, que no solamente estamos hablando de Kumon Matemáticas, sino Kumon, otro programa, lectura y Kumon English, ¿no? Exactamente, tenemos 3 programas, matemáticas fue el original, después tenemos Kumon lectura en diferentes lenguas, esto tenemos en castellano, en inglés, en coreano, en chino, en japonés, etc. En japonés se llama Kokubo. Y también tenemos desde hace unos meses el método de inglés como lengua extranjera. Hace unos meses aquí en España, ¿no? Aquí en España, sí, pero entiendo que llevaba años también en Japón, en Brasil, en Alemania, etc. Y siempre la metodología es la misma, ¿no? Es a través de autoaprendizaje ser capaz de desarrollar al máximo el potencial de los alumnos. Es decir, que por lo que me estás contando, entiendo que, digamos que el programa, lectura, matemáticas, hoy estamos hablando sobre todo de matemáticas, inglés, es un vehículo, ¿no? Una herramienta para conseguir esos objetivos primordiales, ¿no? Que es ese desarrollo del potencial de aprendizaje de los niños, de conseguir la capacidad de aprender por sí mismos, ¿no? El autodidactismo. Claro, y ¿no? Bueno, otras cuestiones que me has comentado también antes relacionadas con la concentración, ¿no? Hábitos de estudio, ¿no? Sí, en Kumon pasan dos momentos, ¿no? En el momento de esta niña cuando hizo ese test, aunque sabía contar hasta 100, hubo un primer momento en Kumon que estuvo trabajando contenidos que conocía, es decir, aquello que estaba haciendo en matemáticas, en este caso, y en lectura, el contenido no era un problema, lo había visto ya en el colegio. Empiezan trabajando por debajo del nivel escolar. Eso decimos nosotros, ¿no? Por debajo del nivel escolar. Bien, en ese primer momento, como el contenido no es una dificultad, lo que vamos a hacer es trabajar algunas habilidades que va a necesitar después. La atención, la concentración. Nuestro objetivo final es que sea capaz de trabajar media hora, 30 minutos seguidos. Hombre, entiendo que dependerá también de
me has puesto el ejemplo de esta niña, ¿no? Cuando empezó con 3 años, pues... Claro, aquí estaba trabajando que 4, 5, 6 minutos, 10 minutos, no lo sé. Pero todos los días, ¿no? Pero todos los días. Queremos que trabajamos la atención, pero también el hábito de estudio. No solo eso, vamos a trabajar la confianza, vamos a trabajar la motivación, vamos a trabajar que sepa utilizar el material por ella misma para ser capaz después de aprender por ella misma. Esto va a ser el primer periodo. Va a llegar una segunda parte, que es cuando el contenido sí que ya no lo ha visto en el colegio. Es decir, lo que me has dicho hasta ahora es la construcción de la base, ¿no? Estamos construyendo una base, pero insisto, no solo de contenido, evidentemente estás trabajando matemáticas todos los días o lectura y esto lo llegas a dominar mucho, no solo el contenido, sino aquellas herramientas que vas a necesitar después cuando el contenido no lo hayas visto en el colegio y tengas que aprender por ti misma. Entonces, primera parte, construcción de la base, desarrollo de estas herramientas, estas habilidades que necesita, y un segundo momento en el que el contenido sí que no lo has visto en el colegio y tienes que empezar a ser capaz de aprender por ti mismo. Es decir, estamos hablando primero de construir esa base, de manera que, como decíamos antes, con la teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Aunque no haya unas clases magistrales, sino que el niño, aprendiendo por sí mismo, de modo autodidacta, va a ir dando significado propio, según su propio esquema conceptual, no necesariamente el del maestro, el de la maestra, sino que sea capaz de integrar dentro de ese esquema conceptual esos conocimientos, esas destrezas y esas actitudes, ¿no?, necesarias para, no solamente para el mundo académico, sino también para la vida en general, ¿no? Es decir, sí, a mí me gusta explicarlo como el avance. Podemos plantearlo de diferentes maneras, ¿no? Un avance horizontal, ¿no? Avanzamos en línea. Tú vas avanzando por el contenido, como si fuera una línea recta, tú vas de un punto A a un punto B, que sería esta niña, ¿no? Desde el punto A, el día que hizo el test de diagnóstico, al punto B, que sería su conclusión, el último cuadernillo. Eso sería una manera de verlo. Otra manera sería por acumulación, ¿no? Es como si fuera una torre, tú vas acumulando conocimiento. En Kumon ninguna de las dos ideas es exactamente esa. Nosotros nos planteamos más una escalera, en la que tú todos los días vas a subir un escalón. Este escalón va a ser un reto para ti. Te va a plantear un reto, una pequeña dificultad que vas a ser capaz de superar. Y este escalón va a ir subiendo todos los días, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Qué interesante eso que estás diciendo, Antonio, del reto, ¿no? Porque, bueno, vuelvo a enlazar con el grado en magisterio y con la asignatura concretamente de didáctica general, ¿no? Uno de los temas que trabajamos es la motivación en la educación, precisamente. Y una de las teorías que explicamos es la teoría de necesidad de logro de McClelland, ¿no? Que viene a decir que el ser humano, bueno, pues necesita alcanzar pequeñas metas, ¿no? Pequeños logros, y eso es lo que le motiva a hacer cosas, ¿no? Entonces, claro, si me dices que día a día va a ir experimentando ese éxito, se va a ir reforzando totalmente su autoestima académica. Es decir, vamos a ir eliminando eso de no sé, no puedo, no soy capaz, y vamos a dejar paso a otras ideas, ¿no?, que también estaría dentro de la teoría de atribuciones, de atribución de Heider, ¿no?, que es más, bueno, agregar o localizar en una u otra cuestión mis éxitos o mis fracasos. Es decir, he sacado muy buena nota porque he trabajado, no porque tengo suerte, sino porque he trabajado, o he suspendido pues porque no me he preparado el trabajo, no porque el profesor me tenga manía, ¿no? Fíjate, yo iría un paso más allá, ¿no? Cuando hablamos de la motivación a través del reto, es decir, la consecución de ese reto, tú tienes un reto diario, lo puedes conseguir, lo consigues y esto te motiva. Pero vamos a ir un paso más allá porque ese reto, ¿qué significa cuando ese reto es aprender algo nuevo? Y cuando ese reto de aprender algo nuevo lo aprendes por ti mismo. La satisfacción del niño, tenemos que poner en la mente de un niño de 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Esta niña con 6 años. No es solo que lo haya conseguido. No es solo que haya conseguido hacer ese nivel de matemáticas tan alto. Sí que lo ha conseguido sola. Lo ha conseguido aprendiendo por ella misma. No ha venido nadie a explicárselo. La satisfacción personal, ¿no?, la confianza que esto te genera, la capacidad de pensar, bueno, soy capaz de cualquier cosa en la vida, es brutal, ¿no? Me parece intensísimo, ¿no? Sin duda. Es decir, que estamos recurriendo a una motivación intrínseca, ¿no? Claro. Es decir, que no solamente porque vaya a tener un premio o una nota buena, sino porque, bueno, tengo esa responsabilidad o he estado trabajando esas dimensiones de la persona, claro, que decíamos antes, ¿no? Os traía la niña, me gustaría enseñaros una foto de la niña otra vez. Ajá. Se llama Cat Cat, os he traído este caso porque es la niña más pequeña, el niño más pequeño que ha acabado Kumon en todo el mundo. Solo acabó con 7 años, a la izquierda está ella súper contenta con sus diplomas y a la derecha está toda la familia, también súper contenta. Y es fantástico, ¿no?, porque es una niña, al final es una niña, sí, de hecho, que está haciendo contenidos de matemáticas increíbles, ¿no? Pero es una niña y fíjate, ¿no?, la felicidad que le da conseguir eso por ella misma, insisto, ¿no? Pero tenemos más casos. Eso te iba a decir, me consta que tenemos también, de hecho sí, he claro. visto alguno, ¿no?
a este hombre Claro, lo vi yo, estábamos, sí, sí, claro. esto, Rafael, tú lo conoces, ¿no? Sí, sí. Claro, os he presentado un caso de India, el método es japonés, uno de Filipinas, uno puede pensar, claro, esto solo pasa en Asia, ¿no? Porque los asiáticos ya se sabe. Pues no, el chico más joven en España que ha acabado todo el material de matemáticas es un chico de Sevilla, Sí, que de lo hecho. acabó solo con 9 años, ¿no? Y aquí lo veis Sí. también con su diploma felicísimo, con su madre, su profesora, su hermana. Y Qué bueno. lo mismo, ¿no? Lo interesante es eso, no solo que llegara a concluirlo con 9 años, sino que además lo hiciera de manera autodidacta. Pero cuando hablamos de personalización no significa que todos los alumnos tengan que acabar en primaria. Este es un chico, nuestro concluyente número 500, que como veis es evidente que no acabó en primaria, Sí. ¿no? Solo por su aspecto, por su físico, un chico de bachillerato, que fue nuestro alumno 500. Y también está bien acabar con 16 años y está fantástico acabar con 9. Eso es interesante, porque muchas veces los padres, los profesores, las profesoras piensan que, claro, Kumon, que es un método para niños con dificultades o para niños superdotados o para quién, ¿no? Para cualquier niño, ¿no? Para todos, sí. Nosotros lo que vamos a hacer, volvemos al ejemplo aquel del 100, ¿no? Pues el niño que cuenta ese 71 es fantástico. Y vamos a desarrollar todo su potencial, que seguro es mucho más del que nos podemos imaginar. Y el niño que identifica directamente el 99, pues también. Vamos a trabajar con él y vamos a desarrollar al máximo su potencial. Porque el niño, si lo que buscamos es desarrollar el potencial de cada individuo, por supuesto cualquier niño puede trabajar con nosotros, ¿no? Y Kumon se trabaja normalmente en los centros Kumon, ¿no? Sí. En esa red de unos 200 centros, Sí, ¿no? Que hay tenéis. 2 días por semana que vienen a los centros y el resto de días trabajan en casa, ¿no? Como actividad extraescolar, entiendo. Exactamente. Entonces os he traído una foto, antes os he comentado, me preguntabas, ¿no? ¿Cuál era el papel del profesor? Os he traído una foto de un centro de Japón. Esto es un centro en el que hay niños, podéis ver, son niños de diferentes edades. Están todos, en este caso, todos estos niños están trabajando contenidos que están por encima de su nivel escolar, es decir, lo que están haciendo en esos cuadernillos no lo han visto todavía en el colegio. Y tenemos a la profesora, que no sé si la identificáis. Hay diferentes personas. Pues esta señora que está en medio, ¿no? en la fila de en medio, y está observando. Entonces, esto es una clase de Kumon. Niños de diferentes edades trabajando diferentes contenidos. Veis que nadie está preguntando, no hay una pizarra, nadie está explicando nada. Y la profesora lo que está haciendo es observar a estos alumnos para poder ayudarles. Está aprendiendo, está entendiendo cómo el alumno lo está haciendo para poder ayudarles a mejorar todavía, ¿no? Desarrollar todavía más su potencial. Pues esto es una clase muy habitual de Kumon. Bien, bien. Y básicamente, bueno, también, bueno, ¿cómo normalmente formáis a los profesores, ¿no? En el método cuando van a abrir algún centro y básicamente, o sea, habrá una parte de formación inicial en el método y otra más Claro, operativa, cuando una persona quiere abrir un centro, todos nuestros profesores, antes de abrir el centro, les formamos, tanto en el contenido del material, tienen prácticas en nuestros centros y sobre todo después es muy importante la formación continua. Kumon es una empresa de educación y la educación siempre va un paso más allá, siempre hay algo que podemos mejorar, ¿no? Lo quería también, a partir de esta foto de la profesora de Japón, este vuelve a ser Toru Kumon, el fundador, y veis que es lo mismo. Él al lado de un niño mirando cómo trabaja, aprendiendo de él, ¿no? Antes hablábamos de Kumon como aquello que saca el conocimiento, no como el que vuelca el conocimiento, sino como el que saca el conocimiento. Y esta es una imagen preciosa, ¿no? de este profesor al lado del niño, viendo cómo trabaja y aprendiendo de él. Fenomenal, fenomenal. Y os quería traer una última, igual que hemos hecho con el 99, un pequeño ejercicio para que lo observemos. Estos son divisiones. O sea, para que entendamos cómo trabaja un profesor de Kumon, ¿no? Estas son unas divisiones entre 2 cifras. Estas las hizo un niño de 7 años. Este contenido, más o menos, depende del colegio, ¿no? Estaríamos hablando de 4º de primaria, 5º de primaria, se hace este contenido. Y el niño de 7 años estaba en 2º de primaria, ¿no? Entonces, si las observamos bien, hay mucha información interesante, ¿no? Si fijamos bien en las divisiones, bueno, entiendo que todos sabemos dividir, ¿no? Dividir es básicamente multiplicar y restar, ¿no? Entonces, si yo divido 13 entre 4, pues 3 por 4, 12, me sobra una, ¿no? Esto es multiplico y resto. Pero fijaos en la operación número 13, 51 entre 17. Hay un 3, hay un 0. Porque 3 por 17 es 51. Y observar la siguiente, la 14. Hay una resta. 231 menos 228, porque 6 por 38 es 228, y hago la resta. Aquí ya empezamos a ver que hay diferencias, ¿no? El chico ha hecho 2 procedimientos distintos para hacer la misma operación. Pero fijaos también en la primera operación, en la 9. Es una operación que se ve como borrada. Si os fijáis bien, si os acercáis, veréis que ves que la raya de la resta está un poco más oscura. Esto es porque él ha borrado, hubo un error, él lo ha borrado, lo ha corregido y lo ha hecho de manera correcta. Todavía en la operación 10, fijaos bien, en la resta, ¿no? Hay un 12, pero a la izquierda se intuye un 0.
Sí. ¿no? Sabemos que el 0 a la izquierda no tiene valor, por tanto no hay que ponerlo, ¿no? Él lo escribió y después lo borró. Este 0 ya no aparece en la siguiente operación, en la 11. Bien, vemos la misma operación, que es una división entre dos cifras, hecha de maneras distintas por un niño, y un niño de 7 años. Claro, a mí como profesional de Kumon, a mí todo esto que me está diciendo, el niño está eligiendo. Primero, vayamos un paso antes. Está siendo capaz de detectar un error y corregirse por sí mismo. Es decir, en la operación 9, él la ha hecho, se ha dado cuenta que algo no funcionaba, quizá el resto era mayor que el dividendo. Por alguna razón, él se da cuenta que algo está mal. Entonces, lo que hace es corregirse por sí mismo. En la 10 y en la 11 vemos como algo que aparecía el 0, después lo consigue eliminar del todo. Y después eso aparece en la operación 13 como no necesita la resta para poder dar el resultado correcto. Es decir, el alumno es capaz de corregirse, es capaz de mejorar mientras está haciendo las operaciones, es capaz de elegir. Ahora necesito hacerlo de esta manera, ahora necesito hacerlo de esta otra. Por supuesto es un chico que domina el procedimiento, pero el procedimiento, hemos dicho, es relativamente sencillo. Pero cuando tú dominas mucho la multiplicación, dominas mucho la resta, el procedimiento es relativamente sencillo, tú puedes empezar a decidir. Y decidir en tus procesos de aprendizaje me parece un gran avance, ¿no? Nos podemos imaginar a este chico cuando sea adulto, siendo capaz de evaluarse, detectar los errores y mejorarlos, siendo capaz de decidir cuál es la opción más eficaz de trabajar. Al final es esto lo que estamos buscando en un ejemplo de un chico de 7 años haciendo simplemente divisiones. Muy bien. Bueno, Antonio, mire, estoy viendo el chat, veo que hay bastantes intervenciones, no sería capaz de repetir todas. Pero si os parece, bueno, vamos a dejar estos últimos minutos estos 15 minutos que nos restan, para un poco pues responder algunas de las preguntas, ¿no? Aquí tengo ya algunas que básicamente, bueno, nos decía Cristina, ¿qué resultados demostrados ha obtenido esta metodología frente a otras más tradicionales o las que estamos acostumbrados en nuestro sistema educativo? Bueno, recientemente se ha publicado un artículo en la revista Mathematics, una revista que está en la Web of Science, Journal Citation Report, digamos que es una de las top en matemáticas, ¿no? Y precisamente, bueno, está en inglés, The Kumon Methods, y Its Importance in the Learning of Mathematics. Y ahí, bueno, pues se demuestra empíricamente cómo cuanto antes empieza un niño a trabajar con el método Kumon, antes va a obtener resultados, digamos, de trabajar de un modo autodidacta por encima de su nivel escolar, ¿no? Hay muchos estudios que así lo avalan. De todas formas, bueno, a mí me gustaría también saber, bueno, algunas cuestiones que me preguntan aquí más dirigidas directamente a ti, ¿no? Dice, ¿en su etapa escolar ha sido usted un alumno autodidacta? Claro, hemos dicho que Kumon empezó en el 92 en España. Solo por mi aspecto ya es fácil imaginar que fue después de que yo estuviera en mi época escolar. Pero claro, he visto a muchísimos alumnos. Puedo contar, si me permites, puedo contar la experiencia que tengo como padre. Mi hija ha hecho Kumon. Mi hija ahora tiene 14 años, está en tercero de la ESO y acabó el material de matemáticas estando en primaria, también el de lectura. O sea, ha sido concluyente. Es concluyente, ha sido los dos programas. Y por supuesto, en fin, vivimos con tranquilidad, tanto su madre como yo, porque es un chico que saca buenas notas, etcétera. Pero a mí lo que más me sorprende y lo que más me maravilla es precisamente eso, su capacidad de aprendizaje y cómo cualquier cosa que le interesa él es capaz de buscar información, porque tiene la confianza de que puede buscar esa información y puede encontrarla. Creo que es lo que más me atrae de eso, más allá de las notas, que obviamente las sacan muy buenas. También preguntan insistentemente sobre la posibilidad de incorporar Kumon, ¿no?, a colegios, ¿no? Dice, ¿existe alguna posibilidad o se puede introducir en el aula de primaria o se puede incorporar en el colegio? Como hemos dicho, ¿no? Kumon es una actividad extraescolar, ¿no?, que está pensada para trabajar un par de días en el centro y el resto en casa, ¿no?, más allá del aula. Es un trabajo que es muy individual, muy individualizado, muy personalizado, ¿no? Que tenemos experiencias, hay colegios en los que estamos trabajando como actividad extraescolar, pero siempre está pensado esto como actividad extraescolar. Y una cosa que, bueno, también surge, ¿no? De hecho, bueno, aquí pregunta Beatriz, ¿les queda tiempo para jugar? Es decir, ¿cómo casa esto con la idea de que, claro, a lo mejor puede haber gente, como en este caso nuestra contertulia Beatriz, que pueda pensar que estos sean deberes, ¿no? Dicen, además deberes, ¿no? Sí. No, esto es un trabajo... Lo importante es que los chicos disfruten, ¿no? Es decir, cuando está haciendo Kumon, cuando está haciendo cualquier actividad, que disfruten. Y evidentemente, nosotros hemos dicho antes, el objetivo es que trabajen media hora, van a empezar trabajando 5 o 10 minutos. Evidentemente tienen tiempo para jugar y deben disfrutar, que son niños, ¿no? Las fotos que os enseñaba de los niños, de esta niña de Filipinas, es una niña. Y esta niña juega, tiene amigas y hace... Quizás el problema es cuando pensamos que hacer una actividad, cuando relacionamos con deberes, ¿no? Es decir,
si yo a un niño de 3, 4, 5 años le pongo, digamos, ejercicios, ¿no? Hojas de materiales o fichas como las que hemos visto antes, digamos, que atraigan por el colorido, por el contenido, porque dominan el tema, quizás pues no tiene que verse precisamente como eso, como una carga. No, de hecho, una cosa que sí observamos es que los alumnos que hacen Kumon, precisamente por la capacidad de atención que tienen y la rapidez mental que acaban desarrollando, son niños que hacen más rápido los deberes. Tardan menos en hacer los deberes, porque lo hacen más rápido, lo hacen más concentrados, no pierden el tiempo, ¿no? No se les va la cabeza. El tiempo que están trabajando realmente es un tiempo muy aprovechado. Bien. Pregunta Andrea, al ser una metodología en principio enfocada para los pequeños, ¿sería apta para otras edades? ¿Únicamente es alumno de infantil, únicamente de primaria? O sea, ¿para qué edades está enfocada? Nosotros trabajamos a partir de los 2 años. O sea, con 2 años, si un niño o una niña es capaz de estar sentado unos minutos con nosotros, vamos a poder trabajar con ello. Y no hay máximo por arriba, no hay. O sea, que pueden empezar no con 2, con 3, con 4, con 8, con 6, 10. con 7, sí, la verdad que sea. Siempre es importante saber los objetivos que cada uno tiene, ¿no? Es decir, probablemente en secundaria tengan unos objetivos distintos, vamos a trabajarlos, se puede trabajar perfectamente con ellos. ¿También hay adultos que hagan Kumon? También hay adultos, hay madres, hay abuelos que hacen Kumon. Sí, sí. Una pregunta que hace Pedro es ¿cuál es la diferencia o qué innovación tiene Kumon respecto a otros métodos, ¿no? Que puedan tener propósitos similares, ¿no? Que puedan ser una actividad extraescolar, que fomenten el cálculo, que fomenten... ¿Dónde estaría el factor diferencial respecto a otras Para mí el valor diferencial, lo comentábamos antes, es el autoaprendizaje. Es decir, que esos contenidos, el que sea, hemos puesto contenidos de ecuaciones diferenciales, hemos puesto una división, cualquier contenido, el niño sea capaz de aprenderlo solo. Eso va a ser a lo que se tenga que enfrentar como adulto. Los niños que ahora están estudiando, cuando sean adultos, van a estar trabajando, se van a enfrentar a una sociedad que no podemos ni imaginar, van a tener que adaptarse a ella, van a tener que aprender por sí mismos. Y son esas herramientas las que van a necesitar. Para mí el elemento diferenciador de Kumon es ese. Por la propia estructura del material, vamos a permitir que los alumnos aprendan solos. Y esa sensación, esa experiencia de haber conseguido, lo comentábamos antes, superar un reto y ser capaz de superar ese reto por ti mismo, me parece que es inimaginable. Respondiendo a esta persona, será prácticamente la respuesta que el autodidactismo, ¿no? Sí. Sería esa diferencia, el aprender por sí mismo. Sí, no es un repaso del colegio, no es un refuerzo del colegio, es una ayuda en el colegio, por supuesto, somos aliados del colegio, pero lo más importante para mí es que el alumno sea capaz de trabajar contenidos que no ha visto en el colegio por sí mismo. Sí, pero cuando se hace ese test de diagnóstico, esa prueba inicial para ubicarlo, ¿no? ¿Qué empieza? ¿Por el nivel del colegio? No, seguramente va a empezar por debajo. No sabemos cuál, hasta que no le hagamos la prueba no lo vamos a saber, pero probablemente empezará por debajo del colegio. Lo comentábamos antes, necesitamos un tiempo para trabajar las herramientas que necesitará después para desarrollar el autoaprendizaje. Para construir esa base, ¿no? Claro, necesitamos construir la base y entonces en ese momento el contenido no va a ser una dificultad para el alumno o la alumna. Bien. Preguntan aquí, Ana María, ¿es válido el método para niños con déficit de atención? ¿Con otro tipo de Es válido el método para cualquier niño. Lo que vamos a hacer es adaptarnos a él, claro. Bien, a ver, las preguntas que surjan aquí. La verdad es que, bueno, ha habido muchísimos comentarios en el chat. A ver... Kumon es una empresa, sí, ya lo he respondido, ¿no? Kumon es una empresa. Sí, que está en todo el mundo. A ver... Ah, vale. Mira, aquí hay un tema controvertido que además me gusta que salga, ¿no? Lo pregunta de Beca. ¿Divisiones con 7 años? No sé yo, como diciendo, ¿está preparado un niño con 7 años para hacer divisiones? Es decir, muchas veces partimos de esas preconcepciones, bien por... bueno, pues por la psicología evolutiva, bien por otras cuestiones, que bueno, hay momentos en los que sí es apropiado, no es apropiado aprender esto, está preparado, no está preparado el niño. ¿Cómo enfocáis eso? ¿Cómo afrontáis eso? Ahora, no hablamos de un niño en general, hablamos de un niño concreto, Max. O sea, ¿Max estaba preparado para hacer las divisiones? Sí, es el ejemplo que os he puesto. ¿Un niño de 7 años que no conozca y le doy una de las divisiones y es capaz de aprenderlas? No. El niño de 7 años, lo que vamos a... Bueno, no, o sí, no lo sé. Al niño de 7 años lo que vamos a tener que hacer es prepararlo, hacer un trabajo previo. No es que se enfrente directamente a la dificultad. Como decíamos, vamos a empezar desde atrás, vamos a ir construyendo esa escalera para que cuando llegue al escalón de las divisiones sea capaz de aprenderlo por sí mismo. O sea, no vais a forzar que el niño vaya, sino básicamente acorde a su nivel madurativo, a su capacidad de... Y bueno, lo enlazo también un poco
teoría de aprendizaje significativo que hablamos antes, es decir, esos conocimientos previos que vamos dando al niño, Claro. pues cuando en el cole, pues en un momento dado vea la división, pues muchas cosas le van a sonar y va a poder ir atando Claro. cabos, uniendo puntos, ¿no? El ejemplo de división es, antes lo hemos dicho, ¿no? Si dividir es multiplicar y restar, claro, si no sabes multiplicar o no sabes restar, es difícil que aprendas a dividir. Pues tenemos que ir a ese punto, quizá tendremos que ir a la suma, no lo sé, vamos a reconstruir, ¿no? En el caso de Max, que ya lleva un tiempo trabajando con nosotros, cuando se enfrentó a esas operaciones fue capaz, ya no solo de dividir, sino dividir eligiendo, que para mí es lo más significativo. También esta misma persona decía, bueno, según los nuevos estudios, aunque no nos refiere qué estudio, pero seguramente hay muchos estudios que se refieren al aprendizaje infantil, donde se aconseja pues que hasta los 6 años hay que jugar, ¿no? Y bueno, ¿qué tal de beneficioso es este sistema, ¿no? Es decir, creo que un poco ha respondido ante eso, ¿no? Es decir, no está reñido, ¿no? No está excluyente, no es excluyente, es decir, Max juega, ¿no? Lo vi no hace mucho, mira, te voy a contar una anécdota, ¿no? Lo vi no hace demasiado a Max otra vez, que ahora ya tiene 8 años, y me estuvo contando que se acaba de comprar la Play, los juegos de la Play a los que estaba jugando, evidentemente, pues juega, ¿eh? Pero también es capaz de hacer contenidos en matemáticas o en lectura que son increíbles para él y que le hacen disfrutar muchísimo. O sea que el juego seguimos considerándolo como algo fundamental. Sí, sobre esto de educar infantil o no, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es mejor siempre educar que reeducar. Es decir, no es una carrera, no es que uno tenga que aprender matemáticas a los 6 años y que todo el mundo haga ecuaciones diferenciales, pero sí que cuando antes empieces, antes vas a poder sentar unas bases que te van a ayudar en el resto de tu periodo escolar. Bien, aquí dice Cristina, el docente es un guía, el niño aprende dado que ha desarrollado estrategias previamente para el autoaprendizaje. Sí, coinciden, ¿no?, con esa afirmación, ¿no? Que aquí Claro. el orientador, has dicho, el orientador de Kumon es más bien un guía, no es alguien que explica esa teoría ni Sí, nada. es esto, el orientador de Kumon aprende del niño, primero aprende cómo lo está haciendo para después poder ayudar. Si no entiendes cómo está pensando el niño, si no entiendes cómo le está resolviendo o cómo está leyendo, cómo está comprendiendo, es difícil que le puedas ayudar. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuántos alumnos pueden estar en clase a la vez? ¿Tienen que ser al mismo nivel? No. ¿Cuántos alumnos pueden estar en clase a la vez? Pues depende del centro. Hay centros en los que puede haber más o menos niños en función de cuánta gente hay más. Este centro tiene ahora mismo más de 800 alumnos tiene. Y podemos ver a 30, 40 alumnos trabajando al mismo tiempo. Y sobre el nivel, no. O sea, en esta clase que hemos puesto, todos los niños están trabajando en niveles distintos. Y cualquier clase de Kumon, todos los niños están trabajando en niveles distintos. Muy bien, pues básicamente, Antonio, creo que nos hemos comido el tiempo ya. Estamos ya casi en la photo finish. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, antes que nada agradecerte que hayas venido aquí, que te hayas desplazado ex profeso para estar hoy con nosotros. Agradecerte una vez más tu tiempo y no sé si tienes alguna última cuestión. Primero pedir disculpas por mi tos, he estado carraspeando durante el final. No, para nada, no, agradeceros a vosotros la oportunidad de explicar lo que es Kumon. Y Kumon, hay una idea final, si quieres, que la lancemos un poco relacionada con las preguntas. Los alumnos tienen un potencial de aprendizaje que no podemos ni imaginar. Y si somos capaces de confiar en ellos y dejar que los desarrollen, es inimaginable lo que son capaces de hacer, o lo que es capaz de hacer cualquier niño. Es decir, cualquier niño puede triunfar, ¿no? Cualquier niño puede hacer cosas que no sé a dónde va a llegar, pero estoy seguro que no podemos ni imaginar a dónde puede llegar cualquier niño. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias a las personas que habéis estado asistiendo en directo. También, como digo, podéis verlo después en diferido o a través de internet. Y muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí. Gracias. Gracias.